Muy bienvenidos, amigos televidentes. Como les informé la semana pasada, obtuve el premio Eduardo Baroa al mejor reportaje cultural en la televisión y lo hice con un programa dedicado a Frans Tamayo. Me presenté al concurso, naturalmente como cualquier hijo de vecino, con el deseo de ganar y ver si había un reconocimiento a lo que yo hacía en televisión, y afortunadamente he tenido suerte. Pero además lo hice para que, me imagino que el canal cultural del Estado va a pasar este programa más de una vez, y yo mismo lo estoy haciendo ahora. Está dedicado a la figura de Frans Tamayo, que es considerada como la más importante de la cultura boliviana en el siglo XX. Pero yo sé, porque pregunto y me interiorizo, que los estudiantes de Bolivia no tienen la más remota idea de quién fue Frans Tamayo, porque sus profesores no les hablan de él. Y los propios profesores dudo un poco que hayan leído alguna obra o un resumen biográfico del polígrafo paceño, que además era de origen aymara. De manera que con esa posibilidad del premio quise hacer un homenaje a Frans Tamayo, y el título lo van a ver enseguida y la intención que tuve. Así es que los dejo con el premio cultural de este año al mejor reportaje de televisión. Muy bienvenidos, amigos televidentes. Nos encontramos en la tumba de don Frans Tamayo en el Cementerio General de La Paz. Yo la visité hace más de 30 años y les puedo asegurar que fuera de este pedestal y del busto de don Frans, nada ha cambiado aquí. Está en medio de varios pabellones de gente modesta, y a él le han dedicado unos 4 metros por 4, 5 metros por 3, y el alcalde Mantilla le hizo este pedestal con una leyenda, y aquí alguien puso el célebre verso de "Yo fui el orgullo", pero se ve que ha habido robos. Está como una especie de gallinero para proteger las letras y las palabras, y hay muchas de ellas ya sueltas, ¿no? Son materiales ordinarios, modestos, que no lucen. Sin embargo, tiene algunas flores, quizá puestas por la familia o por un centro educativo que lleva su nombre, relativamente frescas. Pero si el lente recorre el entorno, va a ver la modestia de este monumento dedicado al hombre más importante de la cultura boliviana del siglo XX. Es increíble que a más de 60 años de su muerte no se haya hecho nada mejor que la alcaldía, la gobernación o las instituciones cívicas hayan sido incapaces de gastar una suma modesta de dinero, pero que le dé realce y que muestre a los extranjeros, a los turistas, una tumba digna de este hombre, como son las de Víctor Hugo en Francia, la de Neruda aquí cerca en Chile, la de Ricardo Palma en el Perú, en fin, pero así somos los bolivianos.
Con decirles que esta leyenda hecha en madera corriente, ordinaria, es del año de su muerte, del año 56. Es una frase que él usó en su polémica con don Fernando Díez de Medina y le atribuye a la ciudad de La Paz lo siguiente: la ciudad de La Paz, : este es Franz Tamayo, su gloria es mi propia gloria. Pero él me imagino que pensaría que alguien se iba a poner esto, porque no pidió él que se pusiera, lo haría en bronce por lo menos. Son maderos muy, muy modestos y que más bien han conservado las letras legibles, pero no es un homenaje a Tamayo, no es un homenaje digno. En todo caso, este programa está dedicado a los jóvenes, sobre todo, para que vean cuán vigente es la figura, la poesía y el pensamiento de Tamayo para el siglo XXI. Soltaban los turpiales sus alegros en la selva de ramos verdinegros, mas de ébano triunfaron y azabache tus negras trenzas y tus ojos negros. Tamayo habla muchísimo del mundo clásico. Se refiere a él con un lenguaje que, para el que no conoce latín o griego, es un poco críptico. Franz Tamayo, 1879-1956. Político y escritor boliviano elegido presidente de la República en 1934. Nacido en La Paz, compaginó su vocación como escritor en la vida política y gozó de gran popularidad. Adscrito al Partido Radical, fue diputado, presidente de la Cámara, embajador ante la Sociedad de Naciones y ministro de Relaciones Exteriores. En 1934 fue elegido presidente de la República, pero no pudo tomar posesión del cargo debido al golpe de los militares que entregaron el poder temporalmente a José Luis Tejada Sorzano. Tamayo dirigió el periódico El Hombre Libre y fundó El Fígaro. Por su obra poética está considerado como el mejor representante del modernismo en Bolivia. Entre sus obras destacan Odas, Proverbios sobre el arte, La vida y la ciencia, La Prometeida, Schersos y epigramas griegos. Falleció en julio de 1956 en La Paz. Franz Tamayo nació en 1879 de la unión del político conservador y escritor Isaac Tamayo y de Felicidad Solares, una muchacha indígena con la que tuvo 3 hijos más. Se bautizó como Francisco, pero a los 10 años prefirió cambiar su nombre por Franz, que le gustó más. Nadie ha visto el milagro del primer día, cuando en el sutil agro amanecía. Ojos huraños, esta aurora es la misma que hace 1000 años. Porque en rosas y miel se abrió mi cuna, mintió sonrisa eterna la fortuna. Todo se mudó al fin como se mudan la onda, el viento, la mujer, la luna. Su abuelo fue Manuel Torcuato Tamayo, propietario de tierras en el altiplano y abogado. Según Franz, su familia del lado paterno provenía de Moquegua, Perú. En su respuesta a Díez de Medina, dice que los Tamayo, que eran caciques indios, fueron ennoblecidos por Carlos V, y añade: la rama principal de la estirpe se arraigó en el Perú. La rama altoperuana quedó en la sierra para sufrir por siempre las dentelladas de la canalla, como en el caso de mi padre Isoilo Flores, y como en mi propio caso, ante el difamador que afronto. La manera como los indios moqueguanos acabaron apellidándose Tamayo a la española es un enigma como tantos otros. Luz de la tarde, tórtola que añora, plañir del mar, otoño que se dora, nada hay más dulce ni más triste a un tiempo
que ese amor de mujer que ruega y llora. Como en cualquier otra unión, la de Isaac y Felicidad Solares tuvo sus altibajos, y en los primeros años la educación de Francisco estuvo a cargo de su madre, de la que bebió también el idioma aymara. Escribió acerca de ella: sobre la frente de mi madre resplandece aquella misma majestad, no de siglos sino de milenios, que sobrecoge a todos cuantos contemplan por un instante Palenque o Tiahuanaco. Y yo, el hombre difamado de siempre, al contemplar el flujo milenario de las sangres, me pregunto como en sueños: ¿cuántos de mis abuelos auténticos fueron los arquitectos de Huiña y Marca, la ciudad eterna, o cuántos los Ramsés o Sesostris del gigantesco imperio, quiero decir los Tamayo, de hace 4000 años? Isaac Tamayo, su padre, fue oficial mayor del ministerio, prefecto de La Paz en 1862 y diputado a la Constituyente de 1868, ministro de Hacienda en el gobierno de Aniceto Arce, célebre en su tiempo por la publicación del libro Habla Melgarejo, bajo el seudónimo de Tacmara, en defensa del régimen al que sirvió, pero también de exaltación de la raza aymara que transmitió a su hijo en las largas conversaciones que tenían en sus viajes. Enviado por su padre a París, permaneció 3 años en Europa, dedicado a la lectura, la ópera y la visita a los museos. Volvió casado con la joven francesa Blanca Bouillon. La esposa no se acostumbró a La Paz, ciudad relativamente pequeña y conservadora, y donde diferencias sociales entre propietarios de haciendas e indígenas eran enormes. Blanca perdió a 2 niños recién nacidos. El matrimonio se rompió y ella volvió a su país. En la desolada tarde, Claribel, al claror de un sol que no arde, Claribel, me vuelve el amante alarde, aunque todo dice, es tarde, Claribel. Lleva en sus alas el viento, Claribel, tu nombre como un lamento, Claribel, y en vano mis ansias siento volar tras aquel consento, Claribel. El pan amargo en que muerdo, Claribel, hecho está de tu recuerdo, Claribel, y el pasado nada acuerdo, es un sueño en que me pierdo, Claribel. Tamayo nunca dijo a quién había dedicado su poema Claribel, pero se supone que fue a su primer amor en Francia. A su retorno de Europa, Tamayo estudia medicina. Se curaba él mismo y a su familia con recetas homeopáticas. Instala una tienda de ropa y objetos de arte, escribe en los periódicos y se sumerge en el idioma aymara, realizando la traducción de la gramática del profesor Middendorf. Entre sus amigos se encuentra Juan Francisco Bedregal, quien, como él, pensaba que en Bolivia los indios no eran el problema eran los blancos. En su finca de Yaurichambi, cerca de Batallas, Franz hacía largos paseos y se compenetraba con las costumbres y hábitos de los colonos de la propiedad. Le preocupaba sobre todo el porvenir de los niños y por eso a sus 31 años de edad, en 1910, escribió sus 55 editoriales en el diario, que después serían reunidos en el libro Creación de la Pedagogía Nacional, una de las obras fundamentales bolivianas del siglo XX. Yo era en mi juventud un nigromante que hace oro el plomo y el carbón diamante, y hoy en la noche del olvido apenas un astrólogo ciego y delirante. Bueno, estamos viendo imágenes de lo que fuera la finca de Tamayo en el altiplano de Bolivia. Se llama Yaurichambi, hoy día ha quedado reducida a la casa de hacienda, muy disminuida, donde viven las hijas de don Franz.
El lugar está absolutamente abandonado, no se hace nada por preservar la casa. Hay un sitio donde Tamayo dicen que escribía sus poemas frente al bellísimo paisaje del altiplano, que en su obra es el Cáucaso. Para siempre es el canto de